Buenos días, Joana, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros asistentes a la charla del día de hoy, a este webcast que está relacionado con cómo evitar que la pandemia global se convierta en una pandemia de fraude. Como ya mencionó Joana, mi nombre es Diego Fernando Vargas, soy gerente del área de servicios forenses de PwC Colombia, donde pues prestamos servicios de consultoría en la prevención, detección e investigación de fraude, corrupción, lavado de activos principalmente, y pues donde estamos presentando estos temas para que las empresas, ya sean clientes nuestros o no, pues conozcan un poquito más sobre los riesgos de fraude que se presentan con la situación actual. Entonces, para empezar, nada, voy a hacer una pequeña introducción, porque ya la pandemia de COVID-19 ha impactado en todos los segmentos de la vida, tanto empresarial como personal, en todo el mundo, ¿sí? En una trayectoria que aún tiene un curso impredecible y donde no se sabe cuándo desaparecerán sus efectos. En una encuesta de PwC que hicimos en abril, fue publicada el 13 de abril de 2020, a directores financieros de compañías, solo 6 de cada 10 directores financieros esperaban que el negocio volviese a la normalidad en 3 meses y el COVID terminara inmediatamente, ¿sí? Eso es lo que esperan los directores financieros, que si el COVID terminara hoy, eh, solamente el negocio volvería a la normalidad dentro de 3 meses. Entonces, a medida que los líderes de las organizaciones se concentran en estabilizar sus negocios, también deben considerar cómo puede penetrar en el ecosistema de negocios y así elaborar estrategias que permitan prepararlos para la interrupción que esto conlleva, para que puedan salir fuertes de esta emergencia. Generalmente, en tiempos de recesión y de crisis, el fraude puede verse más virulento, ¿sí? Puede contagiarse un poquito más. O en las empresas o en la economía son mayores, esas presiones pueden llegar a los defraudadores a actuar, y no solamente a los defraudadores, sino también a los estafadores. Los cambios o el impacto que se tiene también en los procesos comerciales, en los controles y en las condiciones de trabajo, también facilitan a estos defraudadores las oportunidades para cometer fraude y brindar ciertas facilidades para que nuestras empresas pues, se puedan ver impactadas. El caos y la incertidumbre que se genera en estas épocas de crisis y de recesión permiten a muchos trabajadores racionalizar, ¿sí?, ese mal comportamiento que de un modo u otro podría haber sido prevenido por los códigos éticos. Entonces acá ya vimos que estamos viendo los tres vértices del triángulo del fraude: presiones, oportunidades y racionalizaciones. Y para esto, pues hay varios pasos que los líderes de las compañías pueden tomar para anticipar y reducir el fraude. El primero es comprender los escenarios clave de fraude que amenazan las diferentes áreas de la organización. Dentro de esto, pues en la encuesta global de crimen económico que realiza PwC, que publicamos hace unos meses, unas semanas, identificamos que actualmente los principales fraudes que llegan a preocupar a las organizaciones son fraude de clientes y el cibercrimen. Pues por el fraude contable, la apropiación indebida de activos y acá el fraude interno. ¿Qué escenarios de fraude actuales podemos observar? Entonces, para podernos mantener o para que las organizaciones puedan mantenerse un paso adelante de los defraudadores, pues se debe minimizar ese daño potencial que se puede llegar a tener. Sabemos que por regla general los defraudadores buscan aprovechar la interrupción, la vulnerabilidad y la incertidumbre, incluida la migración a gran escala para trabajar desde casa que se ha dado actualmente y el cambio masivo en el gasto del consumidor en canales digitales. Entonces, esto es un escenario en el que nos encontramos actualmente. Muchas de las empresas nos hemos trasladado a hacer trabajo desde la casa, ¿cierto? Por medio de interconexión a Internet, y adicionalmente el consumo se ha multiplicado en canales electrónicos para hacer de bienes y servicios. Los defraudadores entonces aprovechan esta situación para poder atacar
a cualquier capa dentro de la organización, explotando estas vulnerabilidades estructurales mediante ciberataques o aprovechando la confusión y la ansiedad humana a través de comprometer el correo electrónico comercial o realizar ataques de phishing. Esto pues, nos presenta los escenarios, estos 4 escenarios de fraude que pueden presentarse. ¿Cuáles 4 escenarios podemos observar actualmente? El primero es el escenario con nuestros clientes, ¿sí? Riesgos de fraude que nuestros clientes pueden experimentar. Uno de los que ya he mencionado es correos electrónicos que contienen malware oculto o enlaces a sitios de phishing disfrazados de información relacionada con COVID o de pronto con las comunicaciones del gobierno relacionadas con ayudas y beneficios, ¿sí? Estos correos pueden utilizarse para recolectar credenciales, para recolectar información personal, datos confidenciales de las organizaciones, lo que lleva a que se presenten fraudes con generación de nuevas cuentas, robo de cuentas o fraude con las tarjetas de crédito. También puede presentarse solicitudes en nuestros clientes, solicitudes falsas de caridad o donación que simulan situaciones que se están presentando para generar ingresos y a menudo en plataformas de crowdfunding, ¿sí? Entonces, ya lo hemos visto por redes sociales, casos donde personas empiezan a solicitar dinero para apoyar donaciones a personas que lo están necesitando, recaudar los fondos y desaparecer. También se incrementan el aumento de las estafas laborales por medio de ofertas en esta época que llevan a que se cometa fraude o aumento en el fraude relacionado con el robo de identidad y la actividad de suplantación de identidad. Entonces acá hay que tener mucho cuidado también de qué se le puede presentar a nuestros clientes. O también vemos que se intensifica el fraude en estafas dirigidas a los departamentos de finanzas y tesorería, ¿cierto? Relacionada con la adquisición de kits de prueba de COVID-19, suministros médicos, vacunas, curas, etcétera, etcétera. Esos son, en el escenario de nuestros clientes, algunos de los riesgos de fraude que se presentan. Ahora, a nivel de nuestra organización, podemos experimentar aumento de phishing y de correos comerciales disfrazados de anuncios gubernamentales, como ya lo comentamos, la adquisición de cuentas de proveedor, ¿cierto? Mediante cual los defraudadores pueden cambiar la información de los proveedores para que se realicen pagos a través de nuestros portales, ¿cierto? Y desviar los pagos hacia otro tipo de cuentas. También se puede implementar el pago por parte de nuestros proveedores relacionado con la calidad de los productos que nos están entregando, ¿cierto? Entonces, el proveedor puede entregar productos de menor calidad que la descrita originalmente o que la que se requiere dentro de nuestras organizaciones. Podemos tener vendedores o proveedores que invocan fraudulentamente la cláusula de fuerza mayor para terminar un contrato. ¿Sí? Entonces puede ser que un proveedor esté presentando incumplimientos o que ya los venía presentando y que, dada la situación, pueda la cláusula de fuerza mayor para terminar el contrato y no pagar las penalidades o las multas que se han establecido. Y también, pues, dentro de la organización está el fraude interno, que se puede presentar por la indebida apropiación de activos o mediante la creación de cuentas de proveedores ficticios o robo de información confidencial de la organización. Entonces, esto puede llevar a que se presente también en este escenario actual. Ahora, a nivel de la operación de nuestra organización, podemos experimentar los siguientes riesgos de fraude. Entonces, que nuestros equipos de monitoreo o de prevención de fraude operen por debajo de su capacidad normal debido al ausentismo, debido a la virtualidad, ¿cierto? Lo que lleva a que esas alertas que se están generando no se atiendan oportunamente y se materialicen los riesgos de fraude. Entonces, hay que tener especial cuidado en las organizaciones que ya tienen un equipo de prevención, pues mirar cómo podemos cubrir adecuadamente la revisión de las alertas y más cuando en esta época se pueden llegar a incrementar esas alertas. También tenemos cambios en los comportamientos de clientes, ¿cierto? Donde pueden
cambiar esa línea base que traían de normalidad y pueden empezar a alterar nuestros sistemas o modelos de detección de fraude, ¿cierto? Generando una mayor cantidad de falsos positivos o de falsos negativos. Y por último, el riesgo que podemos tener en la reclamación de clientes o de solicitud de reembolsos, ¿cierto? Donde, dado el entorno económico en el que estamos actualmente, se pueden incrementar estas reclamaciones o esta solicitud de reembolsos y nuestros equipos de operaciones no las puedan atender oportunamente, no puedan hacer las revisiones adecuadas y estén generando reembolsos cuando no estaban debidamente justificados. Y el cuarto escenario en el cual podemos o nos debemos enfocar es en los reportes financieros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno, las organizaciones pueden estar, las organizaciones o los líderes de las organizaciones pueden verse involucrados en la manipulación de cifras, ¿cierto? Donde pueden sobreestimar el impacto de esta situación con el fin de presentar una mejor o una peor situación económica de la que realmente corresponde. Entonces, si por ejemplo la organización venía presentando pérdidas, puede en algún momento estarlas justificando como causa, perdón, o como su causa el COVID-19, o si están teniendo una pérdida grande por causa del COVID-19, pueden minimizarlo para mostrar un mejor estado financiero. Y adicionalmente, pues también dentro de del reporte financiero tenemos los cambios que se en los controles que actualmente tenía la organización debido a la virtualización y al trabajo remoto, ¿cierto? Lo cual va a crear ventanas de oportunidad. Las organizaciones están teniendo despidos o están teniendo presiones financieras para aumentar su capacidad, pues puede que las personas o los defraudadores aumenten su racionalización, ¿cierto? Para cometer la mala conducta. Ya específicamente en algunas industrias, los riesgos potenciales que hemos visto, pues están los que tenemos presentados a la derecha, donde está pues en servicios financieros. Básicamente, pues tenemos fraude con cuentas nuevas, con cuentas que se crean, no se les hace la debida diligencia, o se puede presentar robo de cuentas o suplantación de identidad, presentar falsas reclamaciones de compras que se realizaron, pero el cliente alega no haberlas hecho, pérdidas de crédito, donde pues, naturalmente los clientes empiezan a dejar de pagar los créditos, falsas reclamaciones de seguros, pues con el fin de obtener liquidez o obtener otros ingresos, y mucho cuidado en las organizaciones de los servicios financieros, y bueno, no solamente en estas organizaciones, sino en las organizaciones de todas las industrias, con lo relacionado al lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Sí? Actualmente puede que se nos presenten nuevos proveedores, que nos den maravillosas condiciones para poder sobrellevar esta emergencia económica, ¿cierto? Que nos den liquidez, pero al final esos recursos pueden ir de actividades ilícitas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos o con en la industria del mercado de consumo, pues hay que tener mucho cuidado en temas de robo de credenciales o de información confidencial, fraude con tarjetas de regalo y de crédito que se puedan llegar a tener, adquisición o venta de productos falsificados o productos no entregados que en la cadena de distribución se puedan perder y que puedan generar pues, pérdidas económicas para la organización. En la industria de la manufactura tenemos apropiación indebida de activos por parte de tanto personal interno como proveedores o como miembros de la cadena logística, temas de ofrecimiento o solicitud de sobornos y comisiones para favorecer la adquisición de un contrato, ¿cierto? Tenemos temas relacionados con la calidad, ya lo había mencionado, y es entregar o recibir productos con menor calidad de la especificada, y fraude interno en los proveedores. Entonces también no solamente tenemos que enfocarnos, y esto también aplica para las demás industrias, en prevenir el fraude interno, sino también mirar cómo nuestros proveedores están previniendo el fraude, porque, pues ya lo vamos a ver más adelante, si mi proveedor tiene un fraude y
tiene una mala situación económica, en algún momento también me puede impactar a mí. En el cuidado de la salud, pues hay que tener mucho cuidado con los riesgos de fuga de ingresos por tal vez adquisición de elementos que se está haciendo actualmente, entonces pueden empezar a salir muchos ingresos sin una debida justificación, que se presenten falsas reclamaciones o servicios por parte de las entidades, perdón, de las instituciones que prestan los servicios, pueden estar haciendo reclamaciones de servicios que no se han prestado, temas de manipulación de precios, conflictos de intereses en temas de contratación o adquisición de productos falsificados de baja calidad que pues van a impactar en la prestación del servicio, y también hay que tener mucho cuidado con los ciberataques. Y algo muy importante, un sector, una industria que actualmente puede estar teniendo un mayor riesgo, son aquellas empresas emprendedoras o empresas que empiezan a crecer por esta situación. Dentro de esta emergencia económica empiezan a crecer porque empiezan a prestar servicios que están en alta demanda. Entonces, generalmente se enfocan en operar y en atender la demanda de sus productos o servicios y descuidan la prevención del fraude. Entonces, estas empresas que están teniendo auge en este momento, ya sea por redes sociales, por internet, que antes no lo tenían, pues también tienen que mirar cómo establecen controles de la prevención de fraude por temas de falsas reclamaciones. Yo compré un producto por internet y nunca me llegó, entonces devuélvame el dinero, o que estén presentando productos falsificados utilizando la marca de una empresa, o que estén generándosele ataques cibernéticos a sus plataformas tecnológicas, que no protejan adecuadamente la información de sus clientes por estar atendiendo la operación y haya robo de información confidencial, o que se presente fraude en la cadena de distribución. Entonces, digamos que estos son algunos de los escenarios de fraude y riesgos potenciales que nosotros hemos identificado. Claramente, muchos de los que hemos mencionado acá aplican para otras industrias y son en los cuales tenemos que empezar a trabajar de cómo prevenirlo o cómo mitigarlo. Entonces, para esto, ¿cómo nos podemos prevenir para evitar que esta pandemia se me convierta en una pandemia de fraude? Es decir, que mi fraude se incremente. Entonces, nosotros desde PwC recomendamos que se sigan estos 5 pasos para prepararnos en este tiempo que ha pasado de la emergencia, ¿cierto? Y el que queda. Acuérdense que estamos en un escenario de incertidumbre donde no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Algunos teóricos hablan de 2 o 3 años en los cuales vamos a tener que cambiar, no vamos a volver a la normalidad, sino que vamos a tener que seguir viviendo en este trabajo en casa, en el aislamiento o en la separación social, ¿cierto? Entonces, nuestra operación, la operación de nuestras organizaciones va a cambiar completamente. Entonces, no solamente llevamos acá viviendo casi 3 meses de pandemia, sino que tenemos que prepararnos a qué va a suceder en el futuro. Entonces, el primero es, tenemos que prepararnos, eh, trabajar remotamente en un tiempo extendido, ¿sí? La mayoría de las empresas deben mantener operaciones críticas a pesar de los desafíos de cierre de oficinas, del distanciamiento social y de las restricciones de viaje. La respuesta para muchos ha sido una transición rápida que se ha dado a una fuerza de trabajo remota, y donde muchas organizaciones no estaba preparada y ya ha empezado uno a enviar a sus equipos de trabajo con portátiles o con los computadores de escritorio a trabajar desde las casas, pero también ya se están viendo organizaciones que no solamente han tenido que enviar esto, sino han tenido que empezar a enviar también las sillas, las estaciones de trabajo para que el empleado pueda desarrollar adecuadamente su trabajo. Eh, pero adicional de eso, debe proporcionar a su fuerza de trabajo acceso seguro a los activos de información y a las aplicaciones críticas para que hagan su trabajo de manera más efectiva. Pero adicionalmente, debe estar alerta a esas que se generan por este trabajo remoto, por estos accesos remotos, ¿cierto? Y tenemos que enfocarnos en tener una base sólida de seguridad y privacidad de la información para que nos podamos concentrar en las operaciones comerciales críticas sin exponernos a fraudes o problemas de cumplimiento. No solamente es
un fraude, sino que empecemos a incumplir con la regulación o con la normatividad existente y que nos cobija. Entonces las organizaciones también tienen que poner atención a los riesgos de cumplimiento. Pues adicionalmente a que tenemos que poner a nuestra fuerza de trabajo a trabajar de una forma diferente, pues también tenemos que educar a esa fuerza laboral sobre las amenazas que se están generando, ¿sí? Entonces tenemos que fortalecer nuestro plan de capacitación, ¿cierto? Fortalecerlo, porque al final nuestros empleados son nuestra primer línea de defensa. Las personas que conocen el pozo saben que está dividido en tres líneas de defensa. Y la primera línea de defensa son las áreas de negocio y son nuestros empleados los que deben proteger a la organización inicialmente. Entonces, a ellos debemos capacitarlos en estos tiempos en que se genera mucho estrés, en estos tiempos donde se generan muchos riesgos, ¿cierto? Y debemos reforzar temas como nuestro código de ética y conducta, reafirmar que ellos o fortalecerles el concepto de que ellos son nuestros principales socios para la prevención del fraude, pero también tenemos que capacitarlos en temas de seguridad de la información, de ingeniería social, ataques por correo electrónico, para que ellos estén alerta. Y adicionalmente, para las personas que tienen que trabajar remotamente, pues hay que recordarles qué esperamos, qué comportamientos esperan de ellos, ¿cierto? Y qué recursos tenemos disponibles para apoyarlos, ya sea una línea de denuncias, un oficial de cumplimiento, temas de recursos, ¿sí? Darles herramientas para que ellos, en caso de duda, puedan tener a quién consultar. El tercer paso es comunicarse con todas las partes interesadas. Entonces, no solamente es educar a nuestra fuerza de trabajo, sino también a todas esas partes interesadas que impactar la operación de la organización. Entonces, desde la junta directiva, los accionistas, socios comerciales, reguladores, ¿cierto? Hasta el público en general, es fundamental confirmar con ellos, ¿sí? Que estén al tanto de los riesgos que se están presentando. ¿Qué estrategias de prevención tiene la organización y qué planes de contingencia tenemos en nuestras operaciones? ¿Cierto? Entonces, y eso tenemos que hacerlo lo más pronto posible, porque al final nosotros no estamos solos, sino tenemos que relacionarnos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros contratistas, pero también con los reguladores, saber qué esperan los reguladores de nosotros o qué cambios han hecho ellos en la regulación para, en esta emergencia, eh, poder afrontarla y cómo nosotros debemos actuar. Entonces, hay que tener una comunicación permanente para que ellos también estén preparados. El cuarto paso es esté atento a su red extendida de socios comerciales, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué socios comerciales tenemos? Fuerzas de ventas, intermediarios, proveedores, contratistas, ¿cierto? Todos ellos son parte importante dentro de nuestra operación. Y si en algún momento uno de ellos es impactado por un fraude, uno de ellos deja de operar por la emergencia económica, pues ¿qué impacto puede llegar a tener en nuestra operación? Tenemos identificados cuáles son esos terceros clave que también están posicionados ellos para actuar en este momento. O sea, puede ser que nosotros estemos para mantenernos en la operación, pero ¿qué pasa si mis proveedores no me pueden entregar la materia prima? O no hay disponibilidad de materia prima. Entonces, eso también me puede impactar. Entonces, tengo que estar muy atento a esa red extendida de socios comerciales para que me brinden el apoyo o yo brindarles apoyo con el fin de mantenernos en la operación y que no vaya a haber ningún impacto negativo. Y por último, quinto, tenemos que agudizar nuestro sistema de detección de fraude y el de monitoreo, ¿sí? Los fraudes de naturaleza transaccional, como los que ya les hemos mencionado en este webcast, ¿cierto? Se pueden detectar utilizando tecnologías para la detección de fraude, ¿sí? Aprovechando herramientas de análisis de datos, eh, mirando comportamientos, tendencias, variaciones en esa transaccionalidad, analizando información. Acuérdense que la información es uno de los aspectos importantes de las organizaciones. Entonces, si yo los puedo analizar para poder detectar situaciones de fraude oportunamente, pues menor va a ser el impacto. Y en estas herramientas de análisis de datos, pues yo puedo hacerlo con herramientas muy básicas, ¿cierto? Desde, no sé, voy a mencionar algunas,
sin tener ningún compromiso comercial con estas herramientas, pero por ejemplo, un Excel, un Access, un ACL, un IDEA, pueden darnos algunas herramientas para detectar el fraude. Pero ya cuando yo tengo alto volumen de transacciones, una operación muy compleja, pues ya las organizaciones sí pueden ir pensando un poquito más en implementar herramientas de inteligencia artificial o de aprendizaje automático o machine learning. Entonces, estos 5 pasos pues, nos van a ayudar a que las organizaciones pues, disminuyan pues, los riesgos de fraude, mitiguen esos riesgos y mitiguen también el impacto que pueda llegar en caso de una materialización. E invertir en esto, en estos 5 pasos, pues adicionalmente tiene un retorno de la inversión muy claro, ¿cierto? Y va a poder ofrecer oportunidades que sean rentables para actualizar las defensas cuando más lo necesitamos. En este momento en que estamos expuestos a más vulnerabilidades, pues tenemos que invertir en protegernos. Pero adicionalmente, tenemos que recalibrar todos nuestros modelos de prevención, de detección del fraude, ¿cierto? A que se alineen con la nueva normalidad. Ya lo que fue antes de marzo, acá en Colombia, ya no va a volver a ser igual por lo menos en unos 3, 4, 5 años. Y me atrevo a decir que no va a ser igual. Entonces tenemos que ajustar todos nuestros procedimientos y todos nuestros controles y volver a hacer una actualización de nuestra matriz de riesgos a la nueva normalidad y poder establecer las herramientas de prevención. Como conclusión, quiero dejarles este mensaje. Hacer frente al fraude es una disciplina, ¿sí? La clave para navegar esta crisis es tratarla no como una calamidad de riesgo de fraude, sino como una disciplina, una nueva disciplina a la cual nos tenemos que ajustar. Disciplina en flexibilización de nuestros modelos para que sean adaptables, disciplina en prepararnos para asumir estas nuevas situaciones y disciplina en mejorar nuestra capacidad de respuesta. Por lo tanto, al monitorear la dinámica cambiante que estamos, a la cual nos estamos enfrentando, al monitorear nuestros comportamientos y el impacto del fraude de COVID-19, pues esto nos va a permitir prepararnos para desarrollar nuestras capacidades, para invertir estratégicamente nuestros recursos y para ajustar nuestra respuesta continuamente. Lo que nosotros hagamos acá para prevenir el fraude y que nos permita salir fuertes de esta situación, también lo podemos utilizar como un trampolín para el futuro, ¿sí? Nadie conoce nadie sabe qué nos depara el futuro, pero si en este momento podemos enfrentar esta situación, a futuro vamos a poder enfrentar las demás situaciones que se nos van a presentar, porque esta no va a ser la última pandemia que vamos a tener en el mundo, sino se van a venir presentando situaciones que van a seguir impactando las operaciones de las organizaciones y que van a seguir incrementando los riesgos de fraude y los riesgos a los cuales nos vamos a exponer. Entonces, la disciplina es importante para que lo hagamos no como un ejercicio de reactivo, sino como un ejercicio que va a ser permanente de aquí en adelante en la operación de las organizaciones. Esto era pues, lo que les queríamos el día de hoy relacionado con cómo evitar que la pandemia se nos convierta en una pandemia de fraude. Joana, no sé si tenemos tiempo para responder algunas de las preguntas que nos llegaron. Bueno, si quieres. Acá nos preguntaban en el formulario preguntas sobre cómo prevenir el fraude de comercio electrónico relacionado mucho como con identificar quiénes son nuestros clientes, ¿sí? Y hablaban mucho sobre la grafología, es decir, las huellas, cómo validar la identidad de la persona. Entonces, acá es importante que nosotros en este momento, nuestra organización está trabajando remotamente, está trabajando virtualmente y queremos validar la identidad de nuestros clientes, pues busquemos un socio comercial que nos facilite la herramienta. Actualmente en el mercado hay 2 o 3 proveedores que nos permiten validar la conexión de la huella con la registraduría para validar la identidad de la persona o establecer controles sobre que me envíen el documento de identidad para poder pues, confirmar
la identidad. Digamos que a veces puede convertirse en un poquito más tedioso el proceso, pero si nos asociamos con proveedores que nos permitan tener este servicio, pues va a ser mucho más fácil, pero pues todo bien, viene dentro del riesgo que se quiere asumir dentro de la organización. Si vemos que el riesgo es muy alto de la suplantación de identidad y el impacto económico puede ser muy alto, pues vale la pena invertir en estas herramientas. Si vemos que tal vez puede ser casos muy puntuales y de bajo costo, pues mirar si de pronto, no sé, adquiriendo una seguros o asumiendo la pérdida, ¿cierto? Dentro de nuestro modelo financiero, saber que va a haber un porcentaje de pérdidas, pues también lo podríamos asumir desde esa parte. Entonces, hay que, para este tema de validación de identidad, hay que mirar cuál es el riesgo al cual nos estamos enfrentando y qué estamos dispuestos a invertir para prevenir. Acá en el chat nos hacen una pregunta. ¿Qué estrategias y controles adicionales recomiendan para la seguridad de la información? Pues inicialmente, eh, eh, brindarle a los empleados herramientas de trabajo seguras. Es decir, que tengan un antivirus, que tengan un firewall, que tengan una conexión, una red virtual, una VPN, ¿sí? Con el fin de proteger adecuadamente la infraestructura de la empresa. Entonces, brindar las herramientas que tengan esto. Segundo, capacitar. Capacitar mucho a nuestros empleados para que no solamente pues, accedan desde sus herramientas, sino que también puedan en algún momento proteger las redes que tienen dentro de sus hogares. ¿Sí? Muchos proveedores de servicios de Internet prestan herramientas adicionales para proteger las redes de los hogares y ya hay muchas empresas de seguridad de la información que también han liberado licencias para que los hogares protejan esas redes. Entonces, mucha capacitación en qué vulnerabilidades o qué amenazas estamos enfrentando y cómo ellos pueden prevenir que se presente o que se materialicen estos riesgos. Entonces, uno, darles las herramientas adecuadas. Dos, ayudarlos a que puedan configurar o proteger sus redes en el hogar. Y tres, capacitar. Capacitar. Aquí hay que hacer muchos esfuerzos en charlas que sean obligatorias para que ellos comprendan a qué vulnerabilidades y amenazas se están enfrentando. Listo, Si Diego. tienen dudas adicionales, me pueden escribir a mi correo diego.f.vargas@pwc.com, a laura.r@pwc.com, y con gusto, cuando publiquemos la grabación de este webcast, también publicaremos la respuesta a esas preguntas. Gracias a todos por asistir y que tengan una feliz tarde.